Recordar la vida de Eddie Guerrero también es hablar de su rehabilitación y el esfuerzo para vencer a sus demonios personales. Es importante mencionar también el papel que tuvo la espiritualidad en su vida. Eddie encontró a Dios y su fe le dio la fuerza que necesitaba para salir adelante. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de lucha libre favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy estamos recordando a un ser muy querido por toda la fanaticada, a una persona que ya se nos adelantó, que está en un mejor lugar. Y bueno, como lo dice el título, vamos a hablar el día de hoy sobre los tributos a Eddie Guerrero, tanto en Raw como en SmackDown, unos programas que en su momento fueron bastante sentidos, hoy toman relevancia porque se recuerda a la persona sobre el luchador, pero a nosotros como fans nos es difícil separar eso y es probable que veamos más al luchador que a la persona. Así que sin nada más que decir, vamos hacia allá. Bueno, siempre la pérdida de un ser querido es un dolor que no se puede describir. No hay palabras de consuelo que ayuden a disipar ese momento. Mi apellido es Sánchez. Quizás tú que me estás escuchando te apellidas Mujica, Castro, Yamanija, Delgado, Montenegro, no lo sé. Pero el enterarnos de la muerte de Eddie Guerrero fue un golpe durísimo, a pesar de no apellidarnos Guerrero. Sentimos todos un dolor muy grande, una pena de aquellas, porque vimos a un ser humano caer y levantarse, llevar ese camino de redención como si fuese una novela, quizás una película o una serie. Recordar la vida de Eddie Guerrero es hablar también de su rehabilitación y el esfuerzo que tuvo que hacer para vencer a sus demonios personales. Es importante mencionar el papel que tuvo la espiritualidad en su vida. Guerrero encontró a Dios y su fe le dio la fuerza que necesitaba para salir adelante. Se cuenta que la fe que Eddie tuvo fue una gran influencia en el backstage, incluso hasta el punto de que muchos luchadores empezaron a imitar sus costumbres de llevar siempre una Biblia consigo. Es evidente, algo de ello quedó del gran Eddie Guerrero. ¿Lloré? Sí, por supuesto, no lo voy a negar. Claro que sí, lloramos todos. Han pasado tantos años que ver estos shows y recordar que Eddie Guerrero ya no está, se siente como si fuese ayer. Eddie entregó todo su arte para nosotros en cada oportunidad que tuvo y lo hizo bien. Todos tenemos una fecha de caducidad. Nadie sabe cuándo va a terminar sus días en esta vida terrenal. Sin embargo, Eddie vivió cada día como si fuese el último y eso nos hace quererlo y hacernos la promesa de no olvidarlo nunca. El gran Latino Hit se fue de este mundo un domingo 13 de noviembre del 2005. Falleció cuando tenía 38 años. Han pasado 18 años y 3 días en el momento que se está emitiendo este podcast. Y bueno, me gustaría hablar un poco más sobre los shows tributos que se hicieron sobre Eddie. Bueno, si nos ponemos a buscar en nuestro canal o en todo YouTube, vamos a encontrar muchos videos relacionados a lo que es Eddie Guerrero, la verdadera causa, qué pasó, etc, etc, etc. Vamos a resumir de alguna manera qué es lo que sucedió con Eddie Guerrero. Bueno, Eddie Guerrero fue encontrado agonizando por su sobrino, el Chavo, en la habitación de un hotel en Minneapolis, en Minnesota. Ya lo ha declarado Chavo Guerrero en muchas oportunidades, en muchas entrevistas. La vida de Eddie se fue entre sus brazos. La autopsia revelaría una enfermedad cardíaca. Un momento muy triste en la historia del entretenimiento deportivo, de la lucha libre, del wrestling, y sobre todo un momento difícil también de asimilar para todas las personas que fueron tocadas por el gran Eddie Guerrero. Chris Benoit fue uno también de los afectados. Bueno,
ya vamos a comentar qué fue lo que dijo este señor en el show tributo de Eddie Guerrero. Ahora, Eddie Guerrero nació un 9 de octubre de 1967 en El Paso, Texas, miembro de una distinguida familia de luchadores, tal vez la más célebre de México. Estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la AAA, en ECW, en WCW y también en WWF/WWE. Eddie tuvo muchos demonios con los cuales luchar, los derrotó a todos y se hizo un nombre en esta industria. Se hizo un nombre muy grande. Ahora, también hay muchas declaraciones de Vicky Guerrero, la viuda, esposa de Eddie, sobre cómo pasaba Eddie Guerrero, no sus últimos días, sino de repente cuando estaba en malos pasos, ¿no? Eddie solía calmar esos dolores con drogas y alcohol y todo se puso cuesta arriba. Entonces, digamos que no era muy sencillo vivir con Eddie Guerrero, pero todas las personas tienen la oportunidad de redimirse y de cambiar, reescribir su historia, y Eddie lo hizo con letras mayúsculas. En el 2001, Eddie Guerrero fue detenido por conducir en estado de ebriedad y la WWF lo despidió poco después de enterarse que una noche se presentó bajo los efectos de alguna sustancia a trabajar. Al verlo en esas condiciones, las autoridades simplemente pues hicieron su trabajo. Lamentablemente, este demonio de las drogas, el alcohol, hace mucho daño. Hace mucho daño, pero como lo vuelvo a decir, Eddie y cualquier persona que escuche el podcast, que le guste el fútbol, que odie la lucha libre, tiene la oportunidad de poder cambiarlo. ¿Fue Eddie Guerrero una persona indicada para este negocio? Sí, por supuesto. Un carisma único en su clase. Tenía micro, buen luchador. Quizá por ahí la talla no lo acompañaba mucho, pero Eddie Guerrero pudo reivindicarse y volver a la WWE. Incluso en el año 2004 fue tal vez el año cumbre en la trayectoria de Eddie Guerrero, porque ganaría el campeonato de WWE al derrotar a Brock Lesnar en este tremendo evento No Way Out y llegar a WrestleMania 20 en el Madison Square Garden y defender su título con éxito ante Kurt Angle. Creo que ese momento en WrestleMania 20 nos dice cuán grande fue el sufrimiento que tuvo Eddie y por ende mucho más grande el camino para volver a la cima. Ese fue el puntapié inicial para que Eddie Guerrero pueda quedarse por siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Pero ya hablando de los shows en sí, vamos a dejar claro que Raw y SmackDown en aquel momento se emitían en vivo, pero aquel domingo 13 de noviembre había una grabación doble, tanto de Raw y de SmackDown, porque había un tour. Entonces la noticia de su fallecimiento conmovió a todos y la empresa decidió congelar todas las historias y presentar un show tributo a la memoria de Eddie, compartiendo un momento emotivo con los fans que asistieron al recinto. No solamente hubo un show dedicado a la memoria de Eddie, sino hubieron dos, uno en Raw y uno en SmackDown, pero también hay que recordar que previo a estos shows especiales hubo uno que era el Raw Homecoming, el 3 de octubre del 2005, y anterior a ese el especial de En Búsqueda de la Diva, de la nueva diva de Raw, el 12 de julio del año 2004. Entonces teníamos un nuevo show tributo, lamentablemente no como el que hubiese querido, pero tributo al fin y al cabo. Para ser exactos, WWE grabó este show en el Target Center en Minneapolis, Minnesota, el 14 de noviembre del año 2005. Una grabación que se emitiría en el horario habitual y en el día habitual de Raw, los lunes. Y el show abre con los luchadores reunidos en el escenario,
con Vince McMahon al mando. Los cánticos de Eddie Guerrero opacan el fondo musical que usualmente hay cuando abre Raw. Y bueno, hay algunos luchadores, no todos también, hay algunos luchadores bastante conmovidos. Varios usando camisetas del clásico I'm Your Papi y con los brazaletes de EG. Vince McMahon hace un repaso de la carrera de Eddie Guerrero y cierra con un firme viva la raza. Bienvenidos amigos a esta versión oficial de Monday Night Raw, tributo a la carrera y la vida de Eddie Guerrero. Eddie Guerrero has passed Eddie away. Guerrero ha fallecido. Eddie was in the prime Eddie of his life, estaba en el mejor momento de 38 su years vida, old, 38 años de the edad, prime of his career. en el mejor momento de su carrera. So tonight, Así que en esta we noche celebrate the life celebramos of Eddie la Guerrero. vida de Eddie Guerrero. Eddie Guerrero loved Eddie Guerrero this business. Amó He este loved it. He had a deporte, passion for it like lo no one amaba, else. tenía una pasión como ningún otro Eddie por este loved to deporte. perform. Es decir, le gustaba luchar, More than anything else, whether it más be que food or todas whether las he was cosas scared, he loved lo abuchearan o perform for all lo of you. quisieran, él quería estar dando ese espectáculo ante ustedes. Eddie's goal every night. La meta de Eddie cada noche, Eddie's goal every night was la to meta de steal Eddie the era show. robarse el espectáculo cada noche. So tonight, there's no Así que doubt en esta anyone noche no hay blind duda en la today would want mente the show de to cualquier go on persona and que a Eddie le hubiera gustado que el espectáculo continuara y así va a ser. Tonight, we pay Esta tribute noche, así to como the le rendimos memory tributo a la of Eddie memoria Guerrero. de Eddie Guerrero, Bueno, y el show tenía que seguir según las palabras de Vince. El show debe continuar como Eddie habría querido. Esta es una celebración de su vida. Luego se escuchan los 10 campanazos, un emotivo video introductorio con imágenes de Eddie y el cántico clásico de Gracias Eddie, ¿no? O Thank You Eddie. Una cartelera muy variada, donde no hubieron historias, no hubieron buenos ni malos, simplemente el tributo al calor latino. Por ejemplo, Kane y el Big Show derrotaron a Johnny Nitro y a Joey Mercury, que estaban acompañados de Melina. Kurt Angle derrotaría a Shelton Benjamin. Rey Mysterio, en una tremenda lucha, derrotaría a Shawn Michaels. Melina derrotaría a Ashley Massaro, a Candice Michelle, Christy Hemme, Gillian Hall, María, Mickie James, Trish Stratus y Victoria en un Battle Royale. Eugene derrotaría a Simon Dean. Ric Flair derrotaría a William Regal. Y en el main event, John Cena derrotaría a Randy Orton, quien estaba acompañado por su padre Bob Orton mediante una descalificación. En este show tenemos en las hora y media, hora y 40 que duró sin comerciales, las clásicas viñetas de los mejores momentos de Eddie Guerrero. Pero también hay entrevistas. Estas entrevistas tras bastidores donde los luchadores tienen el micro abierto y dicen sus sentimientos sobre Eddie Guerrero. Voy a tomar para este caso el speech de 5 luchadores para Raw. Hubieron más, para ser honesto, hubieron mucho más, pero me parecen los más resaltantes estos. John Cena. John Cena dice: vamos a escuchar muchas cosas en estos días, de mucha gente hablando sobre Eddie Guerrero, de todo lo que se dirá. Algo que es 100% real es que Eddie era un buen hombre, era un individuo muy apasionado en todo lo que hacía. Fue también una figura paterna para mí, enseñándome más que solo cosas en el ring, sino cosas sobre la vida. Su principal lección fue que el corazón está por encima de todo lo demás. Shawn Michaels también tomaría el micro en una entrevista y diría lo siguiente: mis recuerdos de Eddie Guerrero no tienen nada que ver con el wrestling, porque nunca luchamos. Compartíamos la fe como cristianos. Llegará un momento en el que lucharemos en el escenario más grande, que no es WrestleMania, sino frente a esa audiencia de una sola persona. Gracias por estar siempre ahí.
Eddie es el único que ha podido unir a todas las personas del roster, desde los main eventers hasta la gente de la parte baja de las carteleras, para poder orar juntos. Triple H diría: Eddie era un tipo asombroso, desde el lado profesional, uno de los mejores. Increíble técnica en el ring. Era capaz de hacer todo, generar una emoción con solo guiñar un ojo o con sonreír. Un talento fenomenal. Siempre será recordado como una inspiración. Tenía muchos demonios, muchos problemas y lo superó todo. Triunfó en la vida donde muchos otros habrían fallado. Siempre tenía una palabra de ayuda o algo bueno que decir. No he conocido a nadie que tuviera cosas malas que decir sobre Eddie. Era esa clase de hombre. Su familia era todo para él. Hablaba sobre ellos constantemente. Seguramente estaría orgulloso de que estemos saliendo hoy a presentar un show en su memoria. Y lo que destaca aquí y lo que siempre anda en todo el internet y se toma, no sé si equivocadamente o con razón, como la detonante en el caso Benoit. Chris Benoit tomaría parte de estas entrevistas y diría: Eddie Guerrero es mi mejor amigo. Sé que hay muchas personas que podrán decir lo mismo sobre él. Era una hermosa persona. Las palabras no pueden describir qué tipo de ser humano era Eddie. Estuvimos juntos por muchos años, con altibajos, riendo y peleando. Eddie siempre guió con el ejemplo. Era el amigo a quien podía acudir y con quien abrir mi corazón. Cuando tenía un problema personal, podía hablar con él. Él entendía y me ayudaba a lidiar con todo, por la experiencia que le daban todas las cosas que había vivido. El modo en el que superó la adversidad y se convirtió en una mejor persona es un ejemplo de vida. Nunca nos despedimos sin decirnos que nos queríamos. Era alguien que yo realmente podía decir que quería. Sé que Eddie está en un mejor lugar y sé que me mira ahora. Tuviste un gran impacto en mi vida y te quiero agradecer por todo. Son lindas palabras, ¿no? Lindas palabras de un amigo a otro amigo. Si ustedes ven el clip en YouTube, van a darse cuenta el impacto que tuvo Eddie en la vida de Chris. El impacto que puede tener Eddie Guerrero con una persona. Bueno, no tengo el network actualmente, para serles honesto, le he dado de baja. Pero en los shows que yo usualmente veo son los shows descargados de internet y ahí está. Pero es probable que en el network esto se encuentre editado. Es muy probable. No creo que W quiera tener algún recuerdo de Chris Benoit. Pero bueno, el show de Raw terminaría con ese main event entre John Cena derrotando a Randy Orton por descalificación. Y seguidito nomás se venían las grabaciones de SmackDown. El SmackDown número 327, que fue emitido el 18 de noviembre, también desde Minneapolis, Minnesota, desde el Target Center, con una asistencia de 6,000 personas. Chavo Guerrero ha comentado que Vince McMahon no sabía qué hacer. Vince siempre tiene la actitud de el show debe continuar. Eso mismo sucedió cuando Eddie Guerrero falleció. Yo estaba en el pasillo de la habitación del hotel y vinieron Vince, Triple H y Shawn Michaels. Estuvimos hablando y me dijo: ¿qué debo hacer? ¿Cancelo el show? Y yo le dije: por supuesto que no. Eddie querría que el show continuara. Y bueno, queda para la anécdota porque tuvimos un show de SmackDown también muy sentido. El show comienza con la conocida clásica de Babyface de Eddie Guerrero. Entra Batista en el Lowrider, quien en ese momento era el campeón peso pesado. Batista, con lentes y con lágrimas en los ojos, trató de aguantar todo lo que pudo, pero se derrumbó y nadie lo puede culpar. Ahora, según los rumores
de la época, se dice que Eddie Guerrero ganaría el campeonato de Batista porque Batista tenía que salir por una lesión. Entonces Eddie Guerrero estaba destinado a un reinado más. Pero la vida tiene esas cosas, ¿no? Esas cosas que no dejan que los planes se hagan. Batista llorando toda la promo, muy sentido. Eddie Guerrero amaba a su familia y comenta Batista cómo Eddie pudo vencer sus problemas personales. Eddie amó esta industria sin importar el dolor que sentía. El dolor se iba cuando él encontraba esa paz en el ring, según las palabras de Batista. Su alivio, el de Batista, es saber que Eddie Guerrero está ahora con Dios, aunque él daría todo lo que sea, lo que pudiese hacer para traerlo de vuelta. Batista termina diciendo que él se va a asegurar que la gente nunca olvide a Eddie y lo recuerde siempre. Deja el cinturón del campeonato peso pesado en el Lowrider y bueno, teníamos también que tener lucha como un show semanal de SmackDown. Matt Hardy derrotando a Carlito, Road Warrior Animal y Hannah Reich derrotaron a Lance Cade y a Trevor Murdoch. Chavo Guerrero derrotó a JBL. Ahora, Chavo Guerrero en aquel momento estaba siendo reempaquetado con un nuevo gimmick, si se acordarán, el gimmick de Kevin White, un golfista heel, y fue a partir de ese momento que se descartó este personaje que no pegaba para nada y Chavo Guerrero volvió a ser el Chavo Guerrero. Entonces Chavo Guerrero derrotaba a JBL y recuperó su identidad. Luego tuvimos una batalla real donde Juventud Guerrera gana este tipo de combate, donde participaron luchadores de la talla de Psicosis, Super Crazy, Brian Kendrick, Kid Cash, Paul London, Tajiri, Gregory Helms, Scary Tuhari, Nuncio y Funaki. Y en el main event teníamos a Chris Benoit derrotando a Triple H en 14 minutos con 52 minutos en lo que fue una buena lucha. Al finalizar se dan un abrazo Chris Benoit y Triple H y luego Dean Malenko aparece para cerrar el show junto a Chris Benoit en el cuadrilátero. Bueno, en este show también hubieron los mejores momentos de Eddie Guerrero extraídos del primer DVD que le sacaron a Eddie Guerrero. Un DVD que, como anécdota o como dato curioso, tiene doble audio. Pueden escuchar a Carlos Cabrera y a Hugo Sabinovich narrar todo el DVD, tanto en el documental como en las luchas. Bueno, también como en el programa pasado, hubieron entrevistas. Hablaría Vince McMahon. Eddie Guerrero era un luchador clásico, latino hit. Siempre será recordado como uno de los grandes. Sentía una gran pasión por su trabajo, por su arte. Así es como él lo veía. Un arte, era un artista. Cuando estaba en el ring, Eddie era feliz. Le encantaba presentarse ante las audiencias, que lo aplaudieran o lo abuchearan, no importaba. Había algo que Eddie Guerrero amaba más que luchar y eso era su familia. Su familia directa y su familia en WWE. Así nos veía a todos, como una familia. Muchas cosas se pueden decir sobre Eddie. Lo que puedo asegurarles es que Eddie era un buen hombre, un muy buen hombre. JBL también narraría algunas cosas sobre Eddie Guerrero. He sido archienemigo de Eddie en los últimos años, en uno de los feudos más grandes que había dado la empresa. Casi tuvimos motines en varias ciudades de Texas y California, pues la gente lo amaba a él y me odiaba a mí. Conozco a la familia de Eddie Guerrero desde Dallas, con los hermanos de Eddie. Hemos sido enemigos en WWE, pero fue uno de mis mejores amigos. Tengo una fotografía de él con mi padre en la pared de mi oficina en Nueva York. Mi primer main event de pay-per-view fue con Eddie. Muchos directivos y fans pensaban que yo no era capaz de ser main eventer. Eddie apostó por mí. Eddie fue padrino de mi boda. Cuando iba a divorciarme, Eddie intentó ayudarme de muchas maneras. Este mundo era un mejor lugar gracias a Eddie. ¿Qué importa el mundo
Yo soy una mejor persona gracias a Eddie, gracias a su familia por dejarme ser parte de su vida. Shane McMahon también hablaría sobre Eddie Guerrero y diría: muy pocas familias tienen el privilegio de ser generación tras generación en la industria. Una de las más especiales es la de los guerreros, y el más especial de ellos era Eddie. Era una hermosa persona y amaba lo que hacía. Esta industria es todo lo que Eddie siempre quiso hacer. Amaba luchar y lo hizo como nadie. Levantaba al público cada noche, estando lastimado o no. Era todo un profesional. Entregó su corazón porque amaba a los fans. Sin embargo, su legado más grande no está en el cuadrilátero. Él amaba a su familia, luchaba por ellos e hizo todo por ellos. Los cánticos de Eddie, Eddie, Eddie vivirán en nuestros corazones para siempre. Si bien es cierto, los shows tributos terminaron ahí por parte de WWE, hay cosas que quedaron, cosas que son pendientes, cosas que ya pues son para la anécdota. Tras la muerte de Eddie pasaron varias cositas. Los planes cambiarían para la empresa de Vince McMahon. Hay que recordar que se estaban haciendo luchas clasificatorias para ser parte del equipo SmackDown en la serie Los Sobrevivientes, y estas luchas se llevaron a cabo en los shows de la marca azul camino al evento. Rey Mysterio derrotaría a Randy Orton, Bobby Lashley derrotaría a Orlando Jordan, Eddie Guerrero derrotaría a Mr. Kennedy y JBL derrotaría a Chris Benoit. Eddie Guerrero fue reemplazado por Randy Orton debido a la muerte de Eddie Guerrero el 13 de noviembre. También otro plan que se quedó a la mitad, no digamos que fue una idea prematura que se iba a aterrizar de a poco, será lo que ya confirmó Bruce Pritchard hace bastantes años atrás, que la empresa estaba planeando una lucha entre Eddie Guerrero y Shawn Michaels para WrestleMania 22. Pero más detalle de esta noticia, de esta posible historia, nos lo brinda Kurt Bauer, antiguo ex creativo de WWE, camino pues a WrestleMania 22. Él comenta en una entrevista que fue 24 horas antes del fallecimiento de Eddie, quizás 48 o algo así, que tuve una llamada con Vince y estábamos hablando de los planes preliminares para WrestleMania. Sé que esta es la clásica historia romántica de cómo Eddie iba a conseguir el título, y ese fue el plan que se tenía que hacer, es decir, hacerlo aquella noche en las grabaciones de SmackDown o de Raw, o posiblemente en la serie de Los Sobrevivientes. Stephanie McMahon también sugirió algún tipo de plan adicional, pero lo importante es que hay que darle crédito a Bruce Pritchard. Él estaba planeando y fue el primero en decirle a Vince McMahon que una lucha entre Eddie Guerrero y Shawn Michaels podía ser posible, haciendo un paralelo de sus carreras, siendo Eddie el galán mexicano, enfrentándose pues a su similar norteamericano en la persona de Shawn Michaels. Ellos nunca habían trabajado juntos y habrían tenido una gran dinámica, porque necesitábamos a un Eddie rudo contra un Shawn Michaels completamente babyface. Habría sido un derrumbamiento de casa, un combate de alta calidad para WrestleMania 22 en Chicago. Vince me dijo: maldición, esto es realmente atractivo. Podríamos hacer un paralelo de sus carreras. ¿Qué tipo de imágenes de Eddie Guerrero tenemos fuera de WCW? Ya estábamos lanzando ideas incluso para los videos de introducción. También Eddie Guerrero planeaba retirarse. Esto lo ha comentado el Chavo Guerrero también en una entrevista. Eddie tenía una gran mente para el negocio. Simplemente ya no quería estar en la carretera. Amaba mucho a su familia. Realmente lo hizo y quería estar en casa compartiendo con ellos. Recuerdo que antes de que falleciera, como 6 meses antes, se acercó a mí y me dijo: ya no quiero estar aquí. Le dije: ¿qué me quieres decir? Ya no quiero luchar más. Y le dije: amigo, déjalo y haz otra cosa. Se enojó mucho y me dijo: ¿qué voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? Esto es lo que hacemos, luchamos. Dije: no importa, tu vida familiar es importante. ¿De qué sirve si estás lejos de tu familia todo el tiempo?
Por eso dejé WWE. Mis hijos en este momento tenían 8 años y 11 y simplemente no quería que crecieran sin un padre. Yo ya había estado en la carretera durante 20 años y no quería que mis hijos fuesen víctima de este problema o quizás de un posible divorcio mío y la lucha libre. Todo porque trabajas duro para ganar más y te pierdes esos momentos. No quería divorciarme de la lucha libre, no quería que mis hijos crecieran sin un padre. Por eso me fui y tomé la decisión correcta. Bueno, eso fue lo que comenta el Chavo Guerrero como parte de una entrevista. Rey Mysterio tomaría paso para pasar al siguiente nivel. Este es el gran punto de inflexión en la carrera del 619, pues a partir del fallecimiento de Eddie, fue impulsado de gran manera ganando la batalla real del año 2006, apenas 2 meses después del fallecimiento de Eddie, y se coronó campeón mundial peso pesado en WrestleMania 22 al derrotar a Kurt Angle, quien en aquel entonces era el campeón peso pesado, y a Randy Orton en una triple amenaza. También él ha dicho en una entrevista en el podcast de Busted Open lo siguiente: de verdad creo que una vez ocurrió lo del deceso de Eddie, eso puso muchas miras en mí, por la conexión que teníamos y la respuesta de los fans. Esa fue la oportunidad que de alguna manera Eddie me dio para convertirme en el campeón mundial y continuar con este legado que he construido. Si Eddie no hubiera fallecido, las cosas podían haber sido muy diferentes, y de verdad creo que el fallecimiento de Eddie, al año siguiente la victoria en el Royal Rumble y luego llegando a WrestleMania y convirtiéndome en campeón, hubo mucha conexión entre todos nosotros, y de verdad pienso que Eddie me ayudó a alcanzar ese siguiente paso al estrellato. Bueno, palabras muy reales de Rey Mysterio, porque siendo honestos, ¿no? Rey Mysterio es muy querido por los niños, vende un montón de mercancía, pero no son los gustos que nos enseñó papá, como diría el amigo Fou. No son esos gustos. Si Eddie Guerrero falleció y le dio la oportunidad con su fallecimiento y su ausencia, que Eddie dejó que Rey Mysterio pueda tomar ese lugar, otro que no gozó de la misma suerte fue el Chavo. Chavo no tuvo las mismas oportunidades. Vicky pudo quedarse en WWE un buen tiempo, pero creo que el Chavo fue, no voy a decir el que más perdió, pero digamos el que menos se benefició de esta ausencia. También durante una firma de autógrafos, Chavo Guerrero daría sus impresiones, porque también llega un punto donde tú te apellidas Guerrero, pero es otro quien hace la fama por el apellido. Cargó contra Rey Mysterio porque Chavo considera que ha convertido el apellido Guerrero en un circo. El uso del nombre de Eddie ya, según palabras del Chavo, pues está prostituido. Textualmente dice: no entiendo por qué Rey todavía tiene que hacer lo que hacía Eddie. Entiendo que todos queremos a Eddie, pero no salimos ahí con su gimmick. Estoy cansado de la gente y no lo digo como un resentido, es la verdad. Trabajamos duro por ese apellido. La familia entera trabajó realmente duro para poner el nombre donde se encontraba, y estamos hartos de que la gente lo prostituya, en el sentido de que lo usan para su beneficio. Así que Rey Mysterio, siento que nadie sepa quién es Rey Mysterio Sr., el papá de Rey Mysterio en WWE. Nadie sabe quién es, y lamentablemente tienes que agarrarte de la familia Guerrero. Ya estamos un poquito cansados. Gracias por mantener el nombre de Eddie vivo, gracias por mantener el apellido Guerrero vivo, pero no lo necesitamos. Yo creo que el Chavo habla aquí desde la herida también, ¿eh? Creo que el Chavo pudo haber tenido un poquito más, pero más mercadeable siempre va a ser Rey Mysterio. Bueno, Chris Benoit terminó de perder el rumbo. Hace unos momentos, casi al inicio del podcast, estaba comentando sobre cuánto le afectó la muerte de Guerrero a Benoit. Eddie Guerrero fue el mejor amigo de Benoit, con una amistad de 15 años que dio sus primeros pasos cuando ellos se conocieron luchando en Japón. Benoit fue uno de los más afectados. Hay un episodio de Dark Side of the Ring
donde Chris Jericho mencionó que justo después del funeral de Eddie, la WWE tenía un tour en Europa, por lo que Chris Benoit no tuvo tiempo de superar la muerte de su mejor amigo, y que a pesar de que Jericho y Benoit eran grandes amigos, después del fallecimiento de Eddie, Chris Benoit terminó su relación con Jericho y se volvió una persona muy cerrada. Vicky Guerrero, la viuda de Eddie, recuerda que en varias ocasiones cuando Chris Benoit fue a casa de ella, lo encontraba llorando, y una vez lo encontró tirado en la cama y llorando mientras abrazaba la almohada que Eddie alguna vez usó. Una vez lo vio también llorando en el gimnasio y ella fue a consolarlo, a lo cual él respondió: Vicky, estoy perdido sin él. La hermana de Nancy Benoit, de nombre Sandra, menciona que después del fallecimiento de Eddie, Chris se volvió muy extraño. Su nivel de paranoia era tal que usaba distintos autos y tomaba diferentes rutas para ir al gimnasio o a casa. En gran medida, Chris cambió mucho su comportamiento, al punto de que Nancy quería que se retirara de la lucha libre lo más antes posible. Bueno, lo voy a dejar ahí nomás, porque creo que cada uno tiene una opinión sobre el suceso lamentable de lo hecho por Chris Benoit. Y bueno, para cerrar, recordando al gran Eddie, y que no todo sea tristeza, la historia de Eddie es una historia de redención, una historia de levantarse ante las caídas más duras. Me quedo con una promo, que fue la promo que dio Eddie en el SmackDown antes de No Way Out. Brock Lesnar le dice: eres un adicto a perder, y en No Way Out lo volverás a hacer. A lo cual Eddie Guerrero toma el micro y dice: primero que nada, tengo que dártelo, hombre. Eso fue bueno. ¿Quieres hablar sobre adicción? Hagamos lo que decimos en español. Vamos a decirlo al chile. Digámoslo directamente. La verdad es que, Brock, soy un adicto. Hace unos 3 años en Minneapolis, Minnesota, tu estado natal, en la ducha del vestuario, hombre, estaba muy drogado, estaba volando. No recuerdo mucho de esa noche, pero lo que sí recuerdo es que me sacaron de esa arena. Me llevaron directamente a rehabilitación. Ellos no hicieron eso me lo hice yo mismo. Eso fue solo el comienzo. Durante 3 años, no solo perdí mi trabajo, sino que también perdí a mi esposa, perdí a mis hijos y me perdí a mí mismo. Perdí mi espíritu. Deshonré mi raza, deshonré a mi familia, me deshonré. Pero, ¿sabes qué, Brock? Llegué a un punto de mi vida en el que era cuestión de vida o muerte. Tenía que tomar una decisión, hacer o morir. ¿Y sabes qué? Lo hice, porque estoy aquí ahora mismo, día tras día, por la gracia de Dios, me he ganado el camino de regreso al cuadrilátero. Día a día, por la gracia de Dios, me he ganado nuevamente el respeto de mis hijos. Día a día, me he ganado la vida. Cuando estoy frente a ti y veo eso en tu cintura, y señale el campeonato de WWE, eso simboliza para mí lo siento. Esa es mi manera de decirle a mi familia lo siento. Esa es mi manera de decirle a mis hijos que les voy a proporcionar una mejor forma de vida, les traeré su bicicleta, les daré una mejor educación. Esa es mi nueva adicción. Sí, bro, soy adicto al efecto que obtengo de ellos, señalando al público. Soy adicto al efecto que siento cuando llego a casa y les digo a mi familia: oye, lo estoy haciendo. Soy adicto a la satisfacción que tengo de decirles a todos, como tú que no creyeron en mí: te lo puedes meter en el trasero. Soy adicto al sentimiento de la vida o de muerte que voy a tener este domingo en No Way Out. Estoy completamente drogado. Pero la diferencia entre tú y yo, Brock, es que yo soy un adicto y haré cualquier cosa y atropellaré a cualquiera que sea necesario para poner eso alrededor de mi cintura y drogarme en No Way Out para convertirme en el nuevo campeón de WWE. Tremendo el calor latino, tremenda promo que resume todo lo que pasó. Buen final para este podcast, buen final para este programa. Así que nada, elevemos una oración por Eddie Guerrero, elevemos una oración por las personas que ya no están con nosotros. Y siempre recordar lo bueno, recordar las enseñanzas, lo mucho que nos dejaron en vida y el ejemplo.
el ejemplo que siempre va a vivir en todos nosotros. Esa caída que se puede revertir y se puede llegar a un camino de gloria donde todos ven cuánto padeciste y también donde todos aplauden cuánto es lo que lograste. Así que sin nada más que decir, viva la raza y un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.